Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy, que es nuestra primera clase del curso de cálculo MAT 1100, vamos principalmente a introducir el concepto de límite, tal cual como aparece en la diapositiva, pero límite en el contexto de funciones, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando la variable se está moviendo? ¿Qué produce esto en la función? ¿Ya? El concepto de límite es un concepto de cercanía, es decir, ¿qué es lo que pasa con la función evaluada en la variable cuando la variable se mueve? ¿A quién se acerca la f cuando el x se acerca a algo? Entonces, vamos a introducir la primera definición. La definición, y aquí es re importante, jóvenes, no quiero que copien las definiciones, no quiero que copien los teoremas, lo que les voy a invitar a copiar van a ser los ejemplos y los ejercicios, ¿ya? Si ustedes quieren después armar sus apuntes, van a poder desde el video revisarlo, irlo pausando y pueden ir completando sus apuntes. Pero me interesa que tomen mucha atención, que logren entender tanto la definición como los teoremas desde el punto de vista del concepto, pero que no perdamos tiempo en estar escribiéndolo, sino más bien invirtiendo este tiempo en tratar de entender. Demos una lectura rápida a la definición. Esto que estamos escribiendo aquí, que dice lim x flechita a f de x igual a L, tiene una lectura. Y la lectura es la siguiente. Límite cuando el x tiende al a de la función f de x es igual al L. Cuando escribimos esto, lo que estamos tratando de decir es justamente lo que está acá abajo. Y eso quiere decir que la función evaluada en este x se está acercando al número L cuando el x se acerca al número A. Fíjense que en esta definición no estamos diciendo que evaluamos la función en A. Lo que estamos diciendo es que la función f evaluado en dicho x se está acercando como número al número L. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando la variable x se acerca a este número fijo A. En este contexto, vamos a decir que el límite existe y es igual al número L. Es re importante cuando estoy escribiendo L y estoy diciendo el número L, es porque es un número fijo, ¿ya? No es infinito o menos infinito. Vale exactamente algún número y este número lo estamos denotando con la letra L. En el caso que el límite existe, tendremos tres posibles ideas gráficas. Y estas son las que yo tengo acá abajo y las vamos a ir comentando una a una. La primera, que es la que está acá al lado izquierdo, observen, y quiero que por favor miren con harta atención, aquí está el número x. Este número x, cuando lo evalúo en la función, me entrega ese punto y el valor de la función en ese x es justamente el que tengo aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle x, acércate al número a. Y vamos a ver qué es lo que está pasando con la imagen de este x, vale decir, con la f evaluada en el x. Entonces voy a empezar a mover el x, miren. Fíjense que cuando lo muevo, se mueve el puntito de acá arriba y por lo tanto se mueve también el valor de la función. Si el x se empieza a acercar al número a, el f del x se acercó al número L. En este caso particular, cuando el x se acercó al a y el f evaluado en este x se acercó al L, lo que resultó es que el L
es exactamente la función evaluada en el punto. Y eso, lo único que me está diciendo es que calcular el límite es igual a evaluar la función en el punto. ¿Ya? Ese es el caso más fácil de todos. Vamos a mirar algunos ejemplos donde eso ocurre. Pero si calcular límite es simplemente llegar y evaluar, entonces la pregunta es ¿para qué quiero calcular límite? Y ahí es donde vale mirar el segundo ejemplo. Miren el segundo ejemplo, que es justamente esta figurita del centro. En este caso, cuando el X se mueve y el X se acerca a la A, me dio el límite L. El tema importante aquí es que la función no está evaluada en A. Es decir, estamos calculando un límite cuando la función no la puedo evaluar en el punto. Y eso ocurre muchas veces, especialmente cuando en el denominador se produce una singularidad o un cero cuando evalúo en este número A. En otras palabras, cuando uno mira la gráfica, uno se da cuenta que en A hay un puntito. Eso quiere decir que A no pertenece al dominio de la función y por lo tanto no la puedo evaluar. Y cuando el X se está acercando a la, el límite dio L, es decir, el límite existe, pero la función evaluada en dicho número, es decir, f de A, no está definida. Finalmente, el último caso es cuando el X se está acercando a la, el límite existe, pero da diferente al valor de la función evaluada en A. Más aún, cuando evalúo la función en A, no dio este puntito vacío, sino que da un puntito más arriba. ¿Ya? Entonces, cuando uno quiere calcular límite, si el límite existe, nos vamos a encontrar con cualquiera de estos tres casos. El primero, que el límite es igual a la función evaluada en A. El segundo, que el límite existe, pero la función no la puedo evaluar en ese número. Y finalmente, el límite existe, la función evaluada en ese número existe, pero ambas cantidades, el L y el f de A, son diferentes. ¿Ya? El resto, gran parte de lo que vamos a hacer en esta clase, es tratar de mirar estos tres ejemplos, pero con funciones explícitas. Entonces, les voy a dar un minutito para que copien este ejemplo y lo vamos a trabajar acá al lado. Y fíjense lo que dice este ejemplo. Nos damos una función y nos piden primero trazar la gráfica, conjeturar cuál podría ser el valor del límite mirando únicamente la gráfica y luego decidir a cuál de estos tres casos corresponde este límite. Entonces les voy a dar un minuto para que copien esto y voy a comenzar a desarrollarlo en esta pizarrita que tengo al lado. Muy bien, estimados alumnos. Lo más importante en los ejemplos es que estemos muy seguros de ir entendiendo lo que el profesor me está explicando. Porque los ejemplos no consisten en aprenderse de memoria la técnica, sino en lograr entender el por qué el profesor está ocupando una técnica u otra
porque al momento de la prueba, muchas veces se me tiene que ocurrir la técnica, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que el centro de todo lo que voy a hacer en este instante no está en cálculo 1, sino que está en un curso previo a este, que es precálculo, ¿ya? Entonces, nos vamos a concentrar en la pizarra del lado derecho y vamos a partir escribiendo la función. La función f de x corresponde en el numerador a x cuadrado menos 1 y abajo a x menos 1. Nos piden graficar la función en un intervalo que contenga el 1. Entonces, para poder graficar una función, lo primero que debo ser capaz de identificar es su dominio. Y podemos notar que esta función está muy bien definida, salvo cuando el denominador vale 0. Por lo tanto, esta función está bien definida cada vez que el x es distinto de 1. Entonces, lo primero que debemos identificar para poder trazar su gráfica es su dominio. Lo siguiente, y me interesa que esto lo tomen mucho peso, la función está dada por esta fórmula cada vez que el x es distinto de menos 1. Pero esta fórmula es un número. Por ejemplo, para que quede un poquito más claro, 4 partido por 2 es un número. Este número también es 2. Es decir, puedo tomar un número y representarlo de maneras diferentes, siendo el mismo número. En este caso, esta expresión de aquí la puedo escribir de una manera diferente. ¿Y de qué manera la puedo escribir? Factorizando el numerador en suma por su diferencia. Es decir, x más 1 y x menos 1. De aquí viene la parte que a mí me importa. El instinto es simplificar. Pero recuerden lo siguiente, y esto me interesa que les quede muy claro. Esta fórmula es igual a esta fórmula cada vez que el x es distinto de 1. Por lo tanto, esta restricción la tengo que volver a bajar acá. Es decir, la f es igual a esto de aquí cada vez que el x es distinto de 1. Cuando tengo esa representación, les voy a enseñar una técnica milenaria que se llama chas-chas. En este instante, cuando yo ya sé que el x es distinto de 1 y ambas fórmulas representan a la función, podemos decir, la función f es igual a x más 1 cada vez que el x es distinto de 1. Y esto lo vamos a escribir finalmente así. La f es igual a x más 1 cada vez que el x es distinto de 1. Y ahora quiero que me tomen atención en la siguiente frase. La función tiene como fórmula x más 1, pero ¿cuándo? Cuando el x es distinto de 1. Si yo no hubiese puesto esto, se me habría olvidado poner eso, y ustedes hubiesen dicho, la f es una recta. Pero no es cierto. Porque a pesar de que tiene la fórmula de una recta, en un lugar no está bien definido. ¿Ya? Entonces, ahora ya sabemos quién es la f. La f tiene la fórmula de una recta, pero en x igual a 1 no está definida. Bien, entonces,
Profe, Ahora que tenemos una fórmula bastante cómoda para poder graficar la f, vamos a trazar su gráfico. profe, Dama, por favor, cuéntame. es que hay una compañera que se le apagó el computador y está tratando de entrar de hace un rato ya. Si la puede dejar Sí, entrar. obvio. Ahí, Eso. aceptada. Muchas gracias. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de trazar la gráfica y para ello vamos a trazar los ejes. Entonces, el eje X y el eje Y. Entonces aquí ponemos X, Y, y les voy a pedir que me tomen un poco de atención en la gráfica. La gráfica, fíjense que es una f dado por x más 1. Todos ustedes saben que la gráfica del x es esta, y al sumarle 1, lo único que estamos haciendo es desplazarla una unidad hacia arriba. Por lo tanto, esto lo vamos a pintar con azul. La gráfica de la f es algo así. Pero recordemos que esta función no está definida en 1. Por lo tanto, vamos a poner justamente aquí un pequeño circulito. Y este circulito hace justamente relación a x igual a 1. Les voy a pedir, aprovechando un poquito el chat, que ustedes me digan cuánto debiese valer este numerito aquí. Exacto. Vale exactamente 2. Muy bien, chicos. Porque eso tiene que ver justamente con haber evaluado esta fórmula en x igual a 1. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? La gráfica de la f es una recta, pero con un pequeño saltito ahí, con un pequeño hueco, con un pequeño hoyito. ¿Ya? En ese hoyito, ahí yo me equivoqué, le escribí mal, esto debería ser un 2. Y en ese hoyito, si fuese factible evaluarla en 1, su resultado valdría 2. Entonces, ¿qué podemos decir respecto al límite? El límite, cuando x tiende a 1, de x cuadrado menos x, perdón, menos 1 partido en x menos 1, hace relación a lo siguiente. Aquí tomo un x, miro su imagen, y esta imagen es justamente f de x. Y ahora, miremos qué ocurre con rojo. Cuando el x se acerca al 1, la f, escriban en el chat. ¿A quién se acerca? Brillante, jóvenes. Muy, muy, muy bien. Se acerca al número 2. Entonces, en este caso, el límite vale 2. Entonces, ¿qué hemos sido capaces de hacer? Primero, para que rescatemos el resumen de lo que hicimos. Tomamos una función, la modificamos algebraicamente en su dominio. Trazamos su gráfica porque la conocemos de precálculo. Y luego interpretamos qué ocurre con la f de x cuando el x se empieza a acercar a este número 1. Y en este caso, la f se empieza a acercar al 2. Por lo tanto, desde el punto de vista del mono, del dibujo, de la gráfica, hemos sido capaces de reducir el valor del límite. ¿Ya? Quiero preguntarles ahora, para que me respondan en el chat, ¿a cuál
de los tres casos corresponde este límite. El límite es igual a la función evaluada en el punto, el límite existe pero la función no, o el límite es distinto a la función. Y como todos están diciendo en el chat, casi todos, Karina, ¿qué pasó? El límite existe, pero la función evaluada en el punto no. Por lo tanto es C2. ¿Ya? Este tipo de cosas es bien importante que nos vaya quedando claro, porque es la base de todo lo que vamos a seguir haciendo en el futuro. ¿Bien? Excelente, chicos. Miremos el siguiente ejemplo. Un minuto para que puedan copiar lo que alcancen y avanzamos. Muy bien, estimados alumnos. Volvamos al problema, volvamos al ejercicio. Ahora nos están dando una función por ramas. Esto quiere decir que está definida con una fórmula en un caso y para otra fórmula en otro caso. La fórmula que me están dando, podemos observar acá, es x partido por la raíz del valor absoluto, cada vez que el x es distinto de 0. Y en 0 me dicen que vale 1. Entonces tenemos que tratar de trazar su gráfica y es más o menos evidente que si a mí me piden graficar esto tal cual como está, lo que yo debería hacer es esto. O sea, difícil, difícil, difícil. Pero cada vez que a uno lo hacen trabajar con valor absoluto en este tipo de cosas, lo que hay que hacer es tratar de quitarse el valor absoluto. Y para quitarnos el valor absoluto, lo que uno hace es pararse en los casos donde el argumento, es decir, lo que está acá adentro, es positivo o cuando el argumento es negativo. Entonces, esta función la vamos a dividir, pero ahora en tres casos. El primer caso, lo escribimos acá, cuando x es negativo. El segundo caso es cuando el x vale 0. Pero eso ya lo conocemos. Y el último caso es cuando el x es positivo. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el x es negativo? Esto lo voy a escribir aquí. La f de x justamente tiene fórmula, y miren con atención acá. Como el x es negativo, en particular es distinto de 0, por lo tanto la fórmula es esta. Entonces, lo que tenemos aquí es justamente x partido en la raíz del valor absoluto de x. Bien. Ahora, usted sabe que cuando uno tiene raíces en el denominador, lo que uno trata es
racionalizar. Por lo tanto, en vez de escribir el igual, vamos a multiplicar por este objeto de acá. En tal caso, lo que tendremos es lo siguiente. Miren con atención. Este x lo mantengo. Pero cuando multiplique esta raíz con esta misma raíz de acá, este objeto de aquí va a quedar valor absoluto de x. Por lo tanto, lo voy a poner acá abajo. Y finalmente, vamos a agregar este término de aquí, que es simplemente la raíz. ¿Ya? Esta es la f. Y ahora, lo que vamos a hacer es tratar de levantar el valor absoluto. ¿Bien? Entonces, como el x es negativo, ¿quién se acuerda cuánto vale el valor absoluto de x cuando el x es negativo? ¿Podrían escribirlo en el chat? Eso es lo que me gusta, que se equivoquen mucho. Estoy viendo todo lo que escriben, ¿ya? Y es muy importante, quiero que le tomen el peso a esto. Es muy importante que se equivoquen. Y ojalá que se equivoquen en clase. Ojalá que se equivoquen en ayudantía y que no se equivoquen en la prueba. ¿Ya? Porque si usted se equivoca y el profesor o el ayudante se dan cuenta, los pueden ayudar. ¿Ya? Entonces, quiero recordarles lo siguiente, por eso lo estoy escribiendo. El valor absoluto de x es x cuando el x es mayor o igual que 0. Pero es menos x cuando el x es negativo. ¿Ya? Miremos algo rápido. ¿Cuánto vale el valor absoluto de x? Perdón, el valor absoluto de 5. El valor absoluto de 5, como 5 es positivo, su valor absoluto es 5. Pero, ¿cuánto vale el valor absoluto de menos 5? Todos ustedes dicen cuánto. Díganme rápido, ¿cuánto vale el valor absoluto de menos 5? Están todos de acuerdo y están acostumbrados a decir 5, así como de la nada. Pero no. Es el mismo número y como es negativo, le antepongo un signo menos. ¿Para qué? Para que quede lo que ustedes dijeron. Entonces, por eso yo quería destacar este tipo de cosas, porque si no, después uno pierde en el momento más importante, que es la prueba. Si el x es negativo, lo que tienes que hacer es anteponerle un signo menos. Porque como este es negativo con el menos de afuera, positivo. ¿Ya? Yo estoy viendo un poquito sus comentarios y quiero que se den cuenta que hasta ahora, de todo lo que hemos hablado, es precálculo. El centro de cálculo 1 es haber aprendido bien precálculo. ¿Ya? ¿Por qué se los doy como dato? Porque un alumno que reprueba cálculo 1 no es porque no entienda cálculo 1, es porque se equivoca en cosas de precálculo. Y si se equivoca en cosas de precálculo, tiene que volver a hacer cálculo 1. ¿Bien? Entonces, sigamos avanzando. Volvamos a la f. Recuerden, miren, la f que tengo aquí es esta formulita de acá. Entonces, escribámosla. La f de x es igual a x partido en su valor absoluto por la raíz del valor absoluto. Y como estamos considerando un x negativo, cada vez que quiera levantar el valor absoluto, voy a tener que poner un signo menos. Entonces, esto va a quedar, fíjense, miren todos con atención, x partido en menos x, y todo esto por la raíz de menos x. Y miren qué bonito.
el x de aquí, chas, con ese de ahí, y quedó este signo menos. Y como el signo menos está abajo, lo puedo poner acá arriba. ¿Ya? Y lo que les voy a decir ahora puede causar, yo creo que va a causar a todos lo mismo. La única diferencia es la motivación por lo cual lo va a causar. Miren esta expresión. Esto hay que graficarlo. Por lo tanto, a todos tendría que causarles esto. Ganas de llorar. Pero a algunos les va a causar ganas de llorar porque van a decir, ¡oh, qué rico, por fin, de nuevo precálculo! Y otros porque, ¡ups!, precálculo de nuevo. ¿Ya? Y esto, ¿cómo se grafica? Transformaciones de funciones. Chicos, ¿dónde vieron eso? En precálculo. ¿Ya? Y como tengo un menos acá afuera y un menos acá adentro, significa reflexión con respecto al eje X y reflexión con respecto al eje Y. ¿Ya? Por eso, haber aprendido bien precálculo era muy, muy importante. ¿Ya? Entonces, como se habrán dado cuenta, en matup.cl, el curso de la izquierda era Mat1000, pueden aprovechar de repasarlo, ¿ya? Les doy como dato inmediato. En esta primera parte, lo que usted tiene que manejar muy bien es funciones. Así que les invitaría a que revisen funciones, ¿ya? ¿Qué parte de funciones? Transformaciones, las gráficas, ¿ya? Por lo menos en esta primera parte para que ojalá puedan repasar hoy día en la tarde. ¿Ya? Hasta aquí yo creo que más o menos queda claro cuando el X es negativo. Entonces voy a subir y aquí lo que estamos haciendo es cuando el X es negativo, X negativo y X negativo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora para el X positivo. Y esto lo vamos a hacer un poquito más rápido, ¿ya? Porque si el X es positivo, usted ya sabe, y esto lo voy a poner acá con rojo, que su valor absoluto es igual al argumento. Por lo tanto, lo que tenemos es X partido por X, multiplicado por la raíz, operación chas, y finalmente tenemos raíz de X. Y esto es cuando el X es positivo. Entonces tenemos en la práctica, y quiero volver al problema original, la función original, para que vean en la diapositiva, tenía dos representaciones, una fórmula y un número. Pero ahora vamos a tener tres. Una para X positivo, una para X negativo y otra para X igual a 0. Entonces, la F, que lo voy a anotar aquí, se escribe. Si el X es negativo, es menos raíz de menos X. 1, si el X es igual a 0, y raíz de X, si el X es positivo. Y esto lo vamos a enmarcar. ¿Se dan cuenta que, y vuelvo a insistir, no hemos hecho nada de cálculo 1? Solo precálculo para poder entender cálculo 1. Y eso es lo central en todo este curso. Manejarse bien con precálculo. ¿Ya? Subamos. Tenemos la función
Y vamos a trazar ahora su gráfico. Vamos a hacer un poquito chueco. Ahí sí, ya un poquito menos. Entonces, partamos haciendo lo siguiente. ¿Cómo logro graficar menos raíz de menos x? Entonces uno dice, tengo la gráfica de la raíz. El signo menos que está dentro me dice reflexión respecto al eje Y. Y el signo menos que tengo afuera, reflexión respecto al eje X. Por lo tanto, esta que estoy rayando es la gráfica que me interesa. Entonces, la primera, cuando el X es negativo, la gráfica es esta de aquí. ¿Ya? Y fíjense que como el X es negativo, aquí queda una pelotita, porque ese lugar no lo estoy graficando. Entonces, vamos a hacer la pelotita, porque ahí no tengo valor definido. El segundo punto es cuando el X vale 0. Y en X igual a 0, el valor es 1. Por lo tanto, en 0, el valor tendría que ser algo así, justo en 1. Entonces vamos a pintar aquí. Y esto corresponde justamente al Y igual a 1. Y finalmente, cuando el X es positivo, la gráfica es la raíz, que ustedes ya la conocen. Entonces vuelvo a insistir que hasta ahora lo único que estamos haciendo es aplicar precálculo para poder trazar la gráfica a una función. Y ahora, Profe, sí, por favor, cuéntame. perdón, que se me fue el audio. ¿Qué era C1? Me perdí. Mira, el 1 tiene que ver con el valor de la función cuando el X vale 0. Ya, gracias. De nada. Entonces, ahora les voy a pedir que se concentren porque nos vamos a meter en cálculo 1. ¿Ya? Voy a tomar un X a la izquierda del 0 y me voy a acercar a 0. Bien. La gracia de este X es que su imagen entrega un número negativo. Vamos a seguir aquí. Y ese número es f de x. Y miren lo siguiente. Si me tomo un x más cerca de 0, la función empieza a cambiar y comienza a acercarse hacia 0. Por otro lado, voy a tomar el azul. Si ahora tomo un x, por ejemplo, al lado derecho, y veo su imagen, que es f de x, voy a hacer lo mismo, me voy a acercar a 0. Entonces, en la medida que me voy acercando a 0, por ejemplo, voy a tomar ahora un x aquí, su imagen está más abajo, un poquito más a la izquierda, más abajo, y en la práctica siempre me estoy acercando a 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora con el límite? Cuando el x se está acercando a 0, o bien por la derecha, o bien por la izquierda, la función se empieza a acercar por ambos lados al mismo número. En este caso sería 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de esta función va a existir y va a valer 0. ¿Ya? Solo mirando la gráfica, a dónde se acerca la gráfica de la función cuando el x se acerca al número a. Y en este caso, a vale 0. Dado que ya sabemos que el límite existe y vale 0, en el chat quiero que escriban: esto corresponde al caso 1, al caso 2
o al caso 3? Al caso 3, ¿cierto? El límite existe, vale 0. La función en 1, perdón, la función en 0 existe, vale 1. Pero ambas cantidades son diferentes. Pinchemos. Muy buen trabajo. Bien, chicos, ¿ya? Vamos al siguiente problema. Este es el último. Les voy a dar un minutito para que copien un par de cositas y comenzamos a trabajar. Este lo vamos a hacer un poquito más rápido. Profe, Cuéntame. hay un compañero que necesita entrar de nuevo. Ya, vamos para allá. Listo. Ya, gracias. De nada. Bien. Esta también es una función por ramas y en cada rama tiene una fórmula. La primera fórmula corresponde a una cuadrática, mientras que la segunda corresponde a una recta. ¿Ya? Entonces vamos a partir escribiendo la función f de x igual a x cuadrado más 4x más 3 y x más 1, y esto corresponde a la izquierda de menos 1 y a la derecha de menos 1. Si nos piden graficar, si yo les digo, chicos, grafiquen la recta x igual a 1, x más 1, todos la pueden trazar. Pero la cuadrática, ¿quién me dice cómo la grafico? Pueden decirlo en el chat. Una parábola. Una parábola, ya la puedo factorizar, hacer cuadrado perfecto, ya, por ahí va, forma, ahí está, ahí está. Primero, si quisiera factorizarla, podríamos tratar de hacerlo, ¿ya? Pero cuando uno quiere trazar la gráfica de una parábola, lo que uno siempre tiene que hacer es identificar el vértice y saber si está hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, lo más razonable es forma normal, tal cual como lo está diciendo Javier, ¿ya? Es decir, esta expresión de aquí la tengo que escribir de esta forma. Eso, ¿dónde lo vieron ustedes? Pre-cálculo, ¿ya? Entonces, para completar cuadrados, para encontrar la forma normal, lo que tengo que hacer aquí es, como aquí tengo 4x, acá me falta un más 4 para completar el cuadrado perfecto. Como aquí tengo 3, lo que tengo que hacer es, para que esto dé 4, debo restarle 1. Entonces, esto quedó más 4 menos 1. Y finalmente, esta expresión quedó x más 2 al cuadrado menos 1. ¿Por qué es importante la forma normal? Porque de la forma normal yo puedo identificar que esto se trasladó 2 unidades a la izquierda y una unidad hacia abajo. Finalmente, ¿qué tenemos? Que la f de x es igual a x más 2 al cuadrado menos 1 a la izquierda de menos 1, y esta recta x más 1 a la derecha de menos 1. Subimos.
Una vez que tenemos esta representación, podemos trazar su gráfica. Vamos a ocupar acá el rojo. Y ahora, aquí vamos a poner -1, -2, -3, etc. ¿Ya? Y acá voy a poner también los mismos objetos. Entonces, concentrémonos primero en la parábola. Esta parábola me dice, movilice la gráfica de x cuadrado 2 unidades a la izquierda y una hacia abajo. Miren con atención. Esta es la parábola original. Ahora la tengo que mover hacia acá y hacia acá. Por lo tanto, la parábola tiene su vértice en este punto. Lo vamos a pintar de rojo. Ahí está la parábola. ¿Ya? Y de aquí la parábola tiene que crecer. ¿Ya? Y cuando crece tendría que hacer algo así y algo así. ¿De acuerdo? Entonces, junto con eso, nosotros también teníamos que la parábola era x al cuadrado más 4x más 3. ¿Alguien podría decirme cómo se factoriza esto? Dos números que multiplicados en 3 y sumados en 4. Entonces, 3, 1, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir que la parábola se hace 0 justo en -3 y en 1. Entonces, vamos a trazar su gráfica. Miren con alta atención. La gráfica tendría que ser algo así. El tema es que a mí me interesa a la izquierda de -1. Por lo tanto, toda esta parte que estoy rayando no me sirve. Entonces, la gráfica en realidad, que la vamos a hacer con color negro, va a ser algo así. Baja, sube, y aquí vale exactamente 0. Y para acá es así. Solamente hemos graficado la parábola. ¿Qué nos falta por graficar ahora? X más 1. Y X más 1 es una recta, la voy a pintar de azul. ¿Qué es eso de? Solo desde el punto de vista gráfico. Cuando me estoy acercando por la izquierda o por la derecha a -1, ¿cuánto vale el límite? Pueden escribirlo en el chat. Excelente. Vale 0. Muy, muy, muy bien. No te preocupes, Mari Carmen, yo sé que uno de repente se equivoca, ¿ya? Lo converso un poquito, Catalina, miren. Tomemos, recuerden que me interesa el límite cuando el x se está acercando a este número. Entonces, vamos a tomar un x, por ejemplo, miren aquí, ese x, que está a la izquierda. Y su imagen la vamos a pintar con rojo. Es este numerito de acá que es f de x. Y mira, Catalina, si el x que está aquí se mueve un poquito hacia -1, lo voy a volver a hacer con rojo,
el valor se achicó un poquito, se hizo un poco más cercano a 0. Y mientras más me estoy acercando a menos 1, el valor se empieza a acercar cada vez más a 0. Por lo tanto, si el x se acerca a menos 1, el valor de la función se empieza a acercar a 0. Por otro lado, si en vez de acercarme por la izquierda, me acerco por la derecha, voy a borrar un poquito aquí. Esperando un poquito. Si en vez de acercarme por la izquierda, me acerco por la derecha, ahí, el valor de la función es ese. Me voy a acercar un poquito. Es decir, ahora me voy a poner ahí. Subo, y te das cuenta que el valor también se volvía a ser más chico. Y si me muevo un poquito más cerca, más chico y más chico. Entonces, en la medida de que el x se acerca a menos 1, el valor de la función se está acercando a 0. ¿Ya? Solamente desde el punto de vista gráfico. ¿Qué ocurre con los valores entre menos 3 y menos 2? Da lo mismo porque a mí lo que me interesa es cuando estoy cerca de menos 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, el límite vale 0. Y quiero terminar con lo siguiente. Díganme ustedes, ¿a cuál de los 3 casos corresponde? 1, 2 o 3. El caso 1. ¿El límite existe? Sí, vale 0. La función en menos 1, ¿cuánto vale? 0. Por lo tanto, el límite es igual a la función evaluada en el punto. Esto es igual a f en 0. ¿O cuál puse? Ya, aquí me equivoqué. La respuesta correcta es C1, así que después la voy a cambiar, ¿ya? Pero la respuesta correcta es C1, ¿ya? Para que todos estén atentos con eso. Sigamos avanzando, que nos van quedando como 10 minutitos de clase. Profe, ¿Sí? perdón que de nuevo 2 compañeras necesitan entrar. Ya, no hay problema. Ya, eso. Gracias. De nada. Miremos el último caso y nos vamos a descansar el resto del día. Este es probablemente, en mi opinión, el ejercicio más importante para efectos de esta primera parte. Fíjense lo que me están diciendo en el ejercicio. No me están pidiendo graficar. Y es porque en la gran mayoría de los casos va a ser imposible trazar la gráfica. ¿Ya? Entonces, en este caso me dicen, racionalizar esta expresión en el dominio. Y luego, con la expresión que obtuve, tratar de deducir el valor del límite. Entonces, quiero que se concentren en lo siguiente. Solamente quiero que miren en la parte 2 el límite. Miren el límite. Cuando el x se empieza a acercar a 0, este numerito que tengo bajo la raíz es como 0 más 9, por lo tanto lo que tengo aquí dentro de la raíz es prácticamente 9. Y nosotros sabemos que la raíz de 9 es 3. Y si arriba tengo 3 menos 3, lo que podemos deducir es que cuando el x se acerca a 0, el numerador, es decir, la parte de acá arriba, se está acercando a 0. Y uno dice, ¡ah! Arriba se está acercando a 0. El problema es que, ¿qué es lo que está pasando abajo? Se está acercando a 0 también. Entonces, este límite es del estilo 0 dividido en 0.
Y eso, aquí pueden decir de todo lo que quieran. 0 por 1 partido por 0. Entonces uno dice 0 por cualquier cosa, 0. Uno dice, 0 partido por 0, chas, chas, 1. O dicen, 0 por 1 partido por 0, esto es como infinito, infinito por algo, infinito. O sea, ¿con cuál me quedo? Y la respuesta es con ninguno. Justamente, cuando uno tiene en el punto de vista del límite 0 partido por 0, el resultado del límite puede ser cualquier cosa. Y por lo tanto, la manipulación algebraica me va a poder decir exactamente cuál es el valor del límite. Solo quiero volver un poquito para que esto quede más claro. Miren este problema. Cuando el x se acerca al 1, arriba se acerca a 0 y abajo se acerca a 0. Es decir, es 0 partido por 0. Pero el resultado no dio ni 1, ni 0, ni infinito. El resultado dio 2. Entonces, cada vez que uno tiene 0 partido por 0, y esto lo quiero escribir acá, para que ustedes lo anoten, dice lo siguiente: 0 partido por 0 es indeterminado. Y adivinen cuál es la misión de ustedes. Determinarlo. Y en este ejercicio es justamente lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner estas rayitas y vamos a hacer este ejercicio. No, miren, chicos, no hay que llorar, ni nada por el estilo. Con práctica lo van a hacer bien. Ya han pasado generaciones y generaciones que lo han logrado. Ustedes también lo van a hacer. ¿Ya? No necesariamente el primer semestre que lo tomen, pero lo van a hacer en algún momento. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué me dicen primero? Tome esta cantidad y racionalice. ¿Bien? ¿Y qué significa racionalizar? Es multiplicar por el que tiene la raíz, cambiándole el signo. Profe, le puso x cuadrado. Me confundí. Le vamos a quitar el cuadrado. Muchas gracias. Entonces esto va a ser x más 9 más 3 partido en la raíz de x más 9 más 3. Entonces, cuando uno multiplica lo que tengo acá arriba, me da una suma por su diferencia y queda x más 9 menos 9 partido en el producto de lo de abajo. Y por tanto, lo que quedó es x partido en x multiplicado por este paréntesis. Ya, voy a subir un poquito. Y ahora, observen lo siguiente. Técnica milenaria, chas, chas. Y lo que tenemos finalmente es esto. Por lo tanto, para ir finalizando, vamos a escribir la parte final. Miren, el límite que yo quiero calcular es este de aquí. La raíz de x más 9 menos 3 partido por x. Este límite, tal cual como está, no puedo decir cuánto vale, porque arriba y abajo dan 0, por lo tanto es indeterminado. Pero, y aquí todos toman atención, esta expresión es igual a esta cuando el x es distinto
de 0. Que tiene que ver justamente con lo que está diciendo Iván. Estas dos cosas son iguales, y aquí quiero profundizar un segundito en lo que está diciendo Iván. Quiero que todos tomen atención. El límite es cuando el x se está acercando a 0. Esto de aquí me asegura que el x es distinto de 0. Por lo tanto, no hay que escribirlo. Si el x se está acercando a 0, por defecto el x es distinto de 0 y puedo asegurar que esto y esto son iguales. Por lo tanto, el límite del de arriba es igual a esto. Y con esto voy a terminar. Nadie copie, solamente tomen atención. Lo que acabamos de decir es como el x es distinto de 0, estas dos expresiones son iguales desde el punto de vista numérico. Desde el punto de vista visual, desde la fórmula, son diferentes. Pero desde el punto de vista numérico, las dos representan a la misma función. Por lo tanto, calcularle el límite a la primera, que es esta, o calcularle el límite a la segunda, es exactamente lo mismo. Y ahora, con esto termino. ¿Qué es lo que ocurre cuando el x se empieza a acercar a 0? Esto de aquí se empieza a acercar a 9. Por lo tanto, esta raíz se empieza a acercar a 3. Y por lo tanto, esta suma se empieza a acercar a 6. Conclusión. ¿Cuánto vale este límite? Escríbalo en el chat. 1, que es lo de arriba, y 6, que es lo de abajo. Jóvenes, 2 miradas para obtener el concepto y el valor de un límite. Uno es lo gráfico, que fue lo primero que trabajamos. El segundo es la manipulación algebraica de un objeto para poder deducir qué me entregaría la nueva fórmula si supongo que el x se está acercando al número en cuestión, en este caso c. ¿Ya? La próxima clase vamos a seguir trabajando estos conceptos, porque todo lo que es cálculo es la idea de aproximación, que es justamente lo que hemos trabajado el día de hoy. Jóvenes, ha sido un gusto tremendo, espero que hayan aprendido algo, sáquenle harto provecho, repasen precálculo, les deseo una gran semana y nos vemos el próximo miércoles. Jóvenes, que estén muy, muy bien.